Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar con nosotros este día especial en la vida nacional, en el que tenemos un nuevo presidente de la República que tomó posesión. Este es un programa que lo hemos pregrabado unos días antes, el viernes precisamente, y por lo tanto no vamos a comentar el hecho del discurso que dio este día el presidente Sánchez Serén. Pero vamos a conversar un poco sobre el final de la administración de Mauricio Funes y por el otro lado, obviamente, las expectativas que genera la llegada de este nuevo gobierno y con unos retos bastante importantes. Y para eso pues tenemos a Luis Mario Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Luis Mario. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y a Jorge Villacorta, también gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar con dos amigos. Luis Mario, ustedes han hecho un informe como FUSADES, como Departamento de Estudios Políticos, sobre la administración del presidente Funes. Habían venido haciendo informes anuales en la medida pues, que se creó para comenzar el Departamento de Estudios Políticos en FUSADES. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegan? ¿Cómo analizan ustedes estos 5 años de la administración del presidente Funes? Bueno, justo Luis, nosotros desde el 2005, por recomendación de la Universidad de Salamanca, decidimos auditar a las instituciones políticas y registrar los hechos políticos más importantes que afectaran o beneficiaran al sistema político salvadoreño. De ahí surge el Departamento de Estudios Políticos y en 2009, entonces, siguiendo esa sugerencia de Salamanca, decidimos auditar a una de las instituciones más relevantes del país, que es la Presidencia de la República, el órgano ejecutivo. Y justo hemos escrito durante estos 5 años más de 1.200 páginas en 5 ediciones, donde fuimos registrando año con año el comportamiento del presidente y de sus ministros en varias áreas. Primero, la relación que tuvo el presidente de la República con la cúpula del FMLN, con la base del partido que lo llevó al poder y con distintos movimientos sociales y ciudadanos. Luego registramos los hechos que tienen que ver con el compromiso del presidente con la democracia, su relación con el sector privado, la eficacia con la que implementó y cumplió las promesas electorales que hizo allá en la campaña antes de la elección de 2009 y finalmente también registramos temas como el de seguridad ciudadana y el de política exterior. Entonces, en una sola palabra o en 2, 3, el quinquenio del presidente Funes ha presentado un déficit de gobernabilidad. Esa es nuestra conclusión que resume toda la observación que hemos hecho. ¿Y en qué se basa esta afirmación? Nosotros consideramos que ese déficit de gobernabilidad se ha dado porque el presidente y su gobierno no respondieron a demandas de sectores en temas específicos. El primer sector que identificamos es el empresarial, que demandaba certidumbre, que demandaba reglas del juego claras, que demandaba cumplimiento de sentencias y de laudos arbitrales internacionales y que demandaba institucionalidad democrática funcional. Y lo que tuvimos fue, lamentablemente, todo lo contrario, una confrontación constante, un deterioro gradual en los 5 años, donde empieza una relación con el sector privado de estable y termina básicamente rota, y bueno, una respuesta del sector empresarial que era de esperarse, donde pues básicamente se separa del gobierno y eso genera que haya muy poca inversión, un crecimiento económico muy pobre y que también tiene como consecuencia la caída de todos los indicadores internacionales que miden la competitividad, la facilidad para hacer negocios y otras cosas. Y el otro segmento de la población que también provocó un déficit de gobernabilidad fue el de la sociedad civil organizada que pedía respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática. Y ahí pues todos los que estamos dándole seguimiento al tema político en el país, fuimos testigos del irrespeto de la Presidencia de la República al principio de separación de poderes, con el ataque que se dio a la Sala de lo Constitucional, con la intromisión del presidente de la República en la campaña presidencial, que cuando hemos debatido esto nos dicen, pero es que esto venía también de gobiernos anteriores.
Probablemente, y quizás en algunos casos hasta con seguridad. Pero en aquel momento no teníamos una ley de partidos políticos, no teníamos resoluciones de la Sala de lo Constitucional que claramente desarrollaron el precepto que la Constitución establece y que manda que un funcionario no puede prevalerse del cargo para hacer política partidaria, y no teníamos resoluciones tan claras del Tribunal Supremo Electoral prohibiendo la intromisión de la presidencia y de los funcionarios en este tipo de situaciones. Tampoco vimos, que yo recuerde, situaciones tan complejas como la que se presentó en 2012 y 2013, donde básicamente se quería descabezar a la Sala de lo Constitucional y donde, pues, el ciudadano y la sociedad civil reaccionó, se organizó y logró resolver, digamos, esas amenazas. Así que esos déficits de gobernabilidad se dan en esos aspectos y hay otros que los podemos seguir conversando a lo largo del programa que tienen que ver con la inseguridad pública y con la falta de cumplimiento de promesas en temas estratégicos como el empleo, la vivienda de interés social, la educación y la salud. Jorge, ¿cuál es su evaluación de estos 5 años que concluyeron pues ya el día de ayer de Mauricio Funes? Ha habido gente que ha expresado una gran satisfacción porque se termina esta administración por toda esta confrontación que hubo con diversos sectores de la sociedad, incluyendo el sector privado, pero que atacó muchísima gente. Pero ¿cuál ha sido su evaluación de esa administración que ya concluyó? Yo creo que desde el punto de vista político, la clave o lo más importante son las percepciones que tiene la población respecto a un gobierno y al balance que puede hacer. Ahí hay una encuesta hoy de uno de los periódicos que salió publicada el viernes, donde aparecen opiniones interesantes de la población, donde destaca como el tema en esos 5 años, el tema económico, que tiene que ver con el empleo, con costo de vida, con oportunidades, era al inicio el tema más destacado por la población como el más sensible, y cómo eso ha ido cambiando en los 5 años para hasta ahora convertirse y abrirse la gráfica, donde es el tema de seguridad el que se convierte en el gran problema sensible de la mayoría de la población. Creo entonces que uno de los temas evidentes donde coincide casi todo el mundo es en que uno de los temas de saldo rojo donde más nos quedó debiendo a la población la administración Funes es en el tema de seguridad. Yo creo que al final del periodo del alza, no solo de los crímenes, sino que la evidente presencia en el territorio y control del territorio por parte de las pandillas o de las maras, el uso de métodos realmente terroristas, yo no sé por qué todavía se duda en qué consiste eso, pero los asesinatos en los autobuses, el cómo impacta en el territorio y cuál es el control. Pues bueno, mire, si separan ciudades simplemente por el supuesto rumor de que hay toque de queda, ¿y qué clase de autoridad es esta que la ciudadanía escucha más, reacciona en positivo al terror generado por las pandillas y no a lo que dice el Estado a través de la policía que dice, no, mire, tranquilos, aquí no pasa nada? Pero cuando usted ve en las ciudades es evidentemente que la gente reacciona ante el terror. Entonces, esa sobrepresencia, ya el impacto de las maras en el tema de la extorsión, ver ahí gremiales de la pequeña empresa señalando la cantidad de empresarios que cierran, la cantidad de personas que son afectadas por la renta y los millones que según la información obtienen las pandillas a través de la extorsión. Pues quizás después de Alba serían las empresas de mayores ingresos en este país. No creo que haya una empresa que supere los 15 millones de dólares anuales. Pues sí, eso es lo que aparece según los cálculos, ciertos o no, pero eso sí genera esa imagen. Creo que el tema entonces de seguridad, el hecho de haber cambiado por 3 veces los equipos responsables, da la impresión y genera la impresión a la ciudadanía que se recoge en las encuestas y en los medios
ahora sociales, electrónicos, que definitivamente la población nunca sintió que se hubiera diseñado una estrategia y por consiguiente políticas para enfrentar el tema delincuencial, sino que esto fue cambiando. Y por último, el haber asumido como un enorme instrumento de política la tregua y esta desprestigiarse, desgastarse porque no avanzó hacia el tema de las extorsiones, creo que culmina esa parte. Me detengo bastante en eso porque creo que es lo que más la gente aparentemente señala. Y el otro tema que la gente ha dejado como de sentir, pero que sabemos que es grave, pues es el tema económico fiscal. No hay ninguna duda que el endeudamiento ha sido enorme si lo comparamos con los ingresos. El Ministerio de Hacienda ha cumplido en la función de recaudar, y ahí hay más de 1.000 millones de recaudación, entonces podríamos decir, Hacienda ha cumplido en la que le toca, y el gasto, resulta que el gasto ha sido mayor que el ingreso, y entonces eso ya no es responsabilidad de Hacienda, perfectamente puede decir, miren señores, esa es responsabilidad del Ejecutivo, y ahí es donde vemos el otro problema. Pareciera que en la administración Funes, uno de sus problemas, que ya no son de gobernabilidad, según creo yo, sino que de gobernanza, se refiere a la ineficacia, a la falta de coordinación de los distintos ministerios. Uno de los temas que yo me acuerdo cuando el doctor Da renunció era porque simplemente el gabinete económico no existía en la práctica. Sí, pero cuando me muevo hacia el gabinete de seguridad, pues ha cambiado como 3, 4 veces. ¿Cómo puedes tener tú la falta de equipos funcionales, eficientes en el tema económico y en el tema de seguridad, si son los dos grandes problemas con los que se enfrentó este gobierno? Creo que el tema económico fiscal, que la gente no lo resiente en un momento determinado o de manera directa, o cree que el otro es más grave, todos sabemos ahora, por las cifras mismas que del gobierno, por las evaluaciones de los tanques de pensamiento, que bueno, estamos metidos en un tremendo lío y que salir de esto va a ser todo un problema, porque no es fácil obtener más recursos a través de impuestos. Ahí, para mí, cualquiera puede observar cómo la propuesta del ministro Cáceres, que en teoría tenía los votos, pues resulta que no los tiene, y más pareciera que va hacia el fracaso la propuesta. Hoy se dice de que la cantidad de recursos que obtendría esos 200 millones pues son muy poco para enfrentar el agujero fiscal, la demanda de recursos frescos que necesita el Estado para enfrentar la deuda, los compromisos de los pagos, etcétera. Pareciera que las medidas propuestas, en este caso al final del gobierno del presidente Funes, incluso no son del todo aceptadas o no son del gusto, incluso del nuevo gobierno, porque las declaraciones del secretario técnico no son muy favorables a eso que se propone, y lo que Jato en algún momento decía que eran temas sin discusión, que simplemente había que informar a los diferentes sectores de lo que se iba a hacer, hoy resulta que no, que hay posibilidades, y qué bueno, hay posibilidades de hacer los cambios, y se compromete el futuro ministro anterior y ahora el nuevo ministro, el anterior y el actual, en el sentido de decir, mire, estamos listos para hacer cambios, escuchar las observaciones y llevarle a la Asamblea cambios incluso en la legislación. Qué bueno, porque hay una actitud de eso. Ojalá pudiera avanzar un poco más y bueno, y evaluar realmente este tipo de los impuestos que se plantean, si son o no convenientes en esta situación. Hasta donde entendí, Luis, usted sabrá más, pero el Fondo Monetario Internacional, hasta donde entiendo, no comparte el criterio de que el impuesto a las transacciones sea lo mejor, y porque pareciera que en otros países el efecto no ha sido el esperado. Creo que son los dos grandes temas en los que sale con saldo rojo el presidente Funes.
Vamos a un corte comercial y a la vuelta entonces comencemos a hablar de lo que pasa a partir de mañana, ¿verdad? Que ya se acabó la fiesta, se acabó la toma de posesión y hay que comenzar a administrar una serie de problemas y a resolverlos, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. ¿Qué te pasa, mi amor? Que no hay el corazón de Laurita. No te preocupes, Laurita va a estar mejor. Mamá dijo que vas a estar mejor. ¿Qué le pasó a tu blusa? Es que le di parte de mi corazón a Laurita. Dona tus coras y convierte tu generosidad en acción. Con el programa Salud y tus Coras, ayudas a Sana Mi Corazón a regalar vida a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. Fundación Dona tu Cora. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Ya terminada la celebración básicamente de la toma de posesión y todo, pues ahora hay que ver hacia adelante. Y mañana en la mañana, que ya amanezcan los nuevos funcionarios, el presidente trabajando en casa presidencial, Luis Mario, pues uno de los elementos que tendrá que enfrentar inmediatamente es esta propuesta que hiciera Mauricio Funes y su ministro de Hacienda al final de su administración a la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa le ha dicho que no hasta este momento. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las prioridades de este nuevo gobierno y cómo va a enfrentar esto en particular? Bueno, Luis, yo quisiera comentarte en primer lugar que a mi juicio esta administración inicia con los mismos temores y las mismas ansiedades con las que inició Mauricio Funes en 2009. Ciertamente en aquel momento se trataba de un presidente no militante del partido y que de alguna manera podía dar garantía que no se iban a implementar algunas de las cosas que pensábamos que el Frente hubiera querido empujar en el gobierno, dados sus antecedentes ideológicos, el pronunciamiento de sus líderes y sus claras ideas de cómo administrar el país. Me refiero a esos temores y a esas ansiedades que provocaba un posible rompimiento de relaciones con los Estados Unidos, una desdolarización, como se le llama popularmente, que sería la derogatoria de la Ley de Integración Monetaria, la reversión de las reformas estructurales que se hicieron allá en los 90 a la economía, particularmente la reversión de los procesos de privatización, ¿ya? Una profundización de las relaciones con bloques ideológicos como el ALBA. Esos temores existían y bueno, nada de eso sucedió. Pero esos temores se mantienen, no obstante las señales positivas que el presidente Sánchez Serén ha dado en algunos de esos casos. A la par de esos temores y de esas ansiedades hay también expectativas y hay algunas aspiraciones que también se tenían allá en 2009 con el presidente Funes. Y esas aspiraciones están enmarcadas en varias áreas. Por ejemplo, que termine el nepotismo al interior del órgano ejecutivo, que no es más que la contratación de familiares de los funcionarios en las distintas instituciones, que no llegan por competencia, sino que llegan por parentesco, y en consecuencia que se cumpla la meritocracia que ofreció la administración Funes, y que bueno, ojalá en este caso se cumpla eso principalmente en los mandos medios y en los técnicos, porque ya el gabinete lo conocemos, y allá hay luces y sombras. Sombras no porque se hayan desempeñado mal algunos de los ministros o funcionarios nombrados, sino porque generan sospecha, porque vienen, por ejemplo, algunos de Alba Petróleos, están en algunas de las carteras más importantes y podría haber ahí un uso patrimonialista del Estado, pero esa es una especulación y hay que mencionarlo ya para que simplemente se abstengan, ojalá, de beneficiar a esta empresa. Hay otras aspiraciones como la de ser más eficientes en áreas de la administración pública relacionadas con lo social.
más eficientes en educación, en salud, en vivienda de interés social, que se tenía la aspiración que el primer gobierno del FMLN lo pudiera hacer, y no fue así. Pero ahí se tiene esa ventana que separa al presidente con el partido. Entonces, el partido podría decir que no hubo éxito en seguridad porque su ministro no estaba ahí, o que no tuvo éxito en generar vivienda de interés social porque ellos no manejaban esa cartera, o que no tuvieron éxito en la generación de empleo porque tampoco un ministro propio del FMLN gobernaba en eso. Resumo entonces tu pregunta diciéndote que ahora el FMLN va a gobernar de manera pura, químicamente pura. Conocemos ya a sus ministros y la responsabilidad, por ejemplo, en el tema que don Jorge señalaba muy bien, que es uno de los que nos agobia a todos, que es seguridad. Bueno, es un militante puro del partido el que lo va a dirigir, que se queda con varios de los funcionarios de la administración Funes, que eso no sé si es bueno o es malo, ¿ya? Habrá que ver en el campo cómo se comporta. Pero todos esos retos, el presidente Sánchez Serén los tiene que administrar, y ojalá que lleve de principio a fin este cambio de posturas y de discursos que ha tenido, abriendo el diálogo con la empresa privada. Ahí entra el tema de la reforma fiscal, que no debe ser una imposición, sino que debe tratarse de un acuerdo fiscal integral con los empresarios. Entra también la promesa del presidente Sánchez Serén y su aspiración de apostarle al crecimiento económico para que de esa forma lleguen más ingresos al Estado, su promesa de austeridad, su promesa de ser un gobierno transparente que luche contra la corrupción, importantísimo. Y bueno, habiéndose quedado en su casa en la Colonia Laico, habiendo nombrado algunos ministros, por ejemplo, el ministro de Economía, que ha estado y conoce las gremiales empresariales, ojalá que ese estilo se mantenga y no vaya a cerrarse la concertación en el segundo año de gobierno como se cerró con el presidente Funes, y que cargue en la espalda no solo suya como presidente, sino de la sociedad civil organizada, muchos de los problemas que el país tiene. Si no hace eso, un gobierno solo no puede resolver todos los problemas del país. Y un compromiso adicional es que concluya con la reforma política, la impulse, respete el principio de separación de poderes, y si bien es cierto, no tiene el presidente injerencia directa sobre la Asamblea Legislativa y sobre las decisiones que este órgano de Estado toma, bueno, sí puede darle iniciativa de ley a algunas reformas políticas pendientes, o pedirle a la fracción de su partido en la Asamblea Legislativa que, por ejemplo, modifique el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema, o el número de votos que se necesita para elegir al presidente de la Corte de Cuentas. Institucionalidad importante que necesitamos para que los inversionistas de alguna manera tengan esa certidumbre que se necesita para generar empleo y riqueza. Jorge, ¿usted cómo ve estos retos? Son bastante grandes, ya algunos están bien planteados, como el económico, financiero, digámoslo así, del Estado, el tema fiscal y el tema del bajo crecimiento, y obviamente el tema de seguridad. Ahora, pero ¿cómo lo interpreta usted y cómo cree que lo va a enfrentar este nuevo gobierno? El problema es que esos retos, como el tema económico fiscal, tienen pocas opciones de salida. Es decir, el nuevo presidente, el nuevo gobierno no tiene mucho espacio de maniobra ni un menú muy grande de opciones por las que puede caminar. Y uno escucha algunas figuras importantes en el FMLN, en el tema económico, como Salvador Arias, por ejemplo, pues hacer planteamiento de decir, mire, aquí lo que hay que hacer es salirse del esquema en que está, ir con una situación mucho más dramática, una moratoria de 10 años para no pagar ni intereses ni capital a los deudores. Ahí la pregunta, ¿se refiere a los deudores bilaterales o incluye también a los deudores privados que han adquirido papeles del Estado? Él no hace diferencias, entonces implicaría una cosa todavía más grave, porque no es lo mismo
que usted le diga no al BID o a otro organismo bilateral, que los políticos siempre influye, a que le diga eso a inversionistas privados. Pero bueno, salidas como esa, regresar de nuevo al Colón, que son las cosas que plantean allí, o decir, mire, las pensiones regresan a una institución del Estado, Seguro Social, la que sea, y las AFP al carajo, genial, pero ahí hay recursos de ahorro de los trabajadores, hay, si no me equivoco, son como 7,000 millones de dólares que están ahí. ¿Y eso qué se va a hacer? Eso va a regresar al Estado y son los ahorros individuales de los ciudadanos. No significará ahí un problema incluso constitucional, pero bueno, eso sí le significaría al gobierno 7,000 millones de dólares frescos, más frescos que una lechuga, para poder usar. Son tentadoras esas salidas, pero ¿es eso posible en este momento y en este mundo, en las interrelaciones que existen? Aunque esos 7,000 millones ya casi los tiene todo el Estado a través de los préstamos que le ha ido haciendo en el tiempo a las AFPs. Entonces, ese es un tema para mí difícil, grave, que va a implicar la necesidad de una visión de carácter nacional. Yo creo que si bien estos temas de la seguridad y fiscales son graves retos, sí, pero la salida pasa porque toda la sociedad, porque los distintos sectores productivos, trabajadores, empresarios, Estado y ciudadanía, hombre, se siente encontrar una salida de largo plazo, con medidas obviamente inmediatas y de mediano plazo, en lo que se llama un plan de desarrollo nacional o un consejo, un consenso nacional que nos lleve a tener una agenda y medidas específicas. Eso sería lo que uno esperaría. O esa es la única forma de enfrentar estas crisis en las que estamos tan graves y tan profundas. Ahora, para eso se necesita una actitud y un liderazgo. Yo creo que de las cosas que han faltado en este gobierno anterior ha sido eso, equipos. Y que se sepa que el equipo económico, que el equipo social, que el equipo de seguridad son eso, son equipos de funcionarios que están de cabeza para resolver los problemas y con otra cosa, con un liderazgo. Uno va aquí a necesitar que el presidente de la República se arremangue y se meta al tema de seguridad y lo asuma. Y si no él, pues el vicepresidente, pero alguien tiene que entrarle a eso y agarrar y construir y hacer que el equipo funcione. Ya hay un gabinete de seguridad. A mí me alegra enormemente el tema de cómo ha sido recibido en la Asamblea Legislativa el nombramiento del ministro, del colega diputado, pero usted encuentra reacciones de personas o de diputados que no las esperaba, ¿verdad? De Arena y de todos los partidos, diciendo que hay confianza y que van a apoyar, qué bueno, ¿no?, al nuevo ministro de Seguridad. Ese ministro de Seguridad debe de asumir la cabeza del gabinete de seguridad, sí, pero con el respaldo permanente, decidido, expresado a la ciudadanía del presidente de la República o del vicepresidente, pero a ese nivel. Bueno, lo mismo tenemos que decir en el tema económico. Allí no hay ninguna duda que no podemos seguir en un esquema en que no hay un ministro, un liderazgo que sea capaz de tener un equipo económico coordinando con un equipo social y pudiendo entender cuáles son las necesidades, priorizarlas en cuanto al tema social y cómo voy a manejar entonces esta plata, pero debe ser coordinado. Yo no puedo tener, por un lado, a Hacienda teniendo ingresos y por otro lado, en el gasto, cada ministro haciendo lo que se le ocurre y con iniciativa, porque no hay una conducción. Yo creo que aquí Lorenzana tiene una enorme tarea, creo que es el momento de asumir como Ministerio de Planificación o como institución de planificación y de coordinación de los tres, o por lo menos del gabinete económico y del gabinete social. Creo que eso es una cosa que uno esperaría para poder enfrentar de alguna manera esta crisis. Esto no se hace sin el respaldo de todos los partidos políticos. Vamos a un corte Y comercial. estamos en un lío porque estamos en elecciones a partir
de mañana elecciones de diputados y alcaldes. Pero si no asumimos la responsabilidad, todos los partidos políticos, si no lo asumen, perdónenme, tampoco va a poder salir este gobierno de esta situación en la que estamos. Corte comercial, y a la vuelta hablemos entonces de los ministros que ya conocimos, que están dentro de esta nueva administración y qué es lo que podríamos esperar en base a lo que han hecho con anterioridad, a su perfil y a sus capacidades, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo gobierno ya, sobre la nueva administración que a partir de mañana pues tiene que enfrentar con todos los retos que tiene el país y por supuesto que con todo implica con su gabinete, Luis Mario. Y me viene a la memoria ahora el evento que hubo el jueves de la semana pasada en el que Fusades le dio el premio de miembro honoraria a Mirna Líbano de Márquez, la primera mujer a quien le da Fusades ese premio, y con Mirna trabajamos allá a finales de los 80s en Fusades y después en la administración del presidente Cristiani. Y me viene a la memoria por el hecho del equipo de trabajo, lo que decía Jorge hace un rato, que decía que en la medida que no hubo un equipo de trabajo económico, por ejemplo, en esta administración, entonces la pregunta será, ¿tú ves esa posibilidad en este nuevo gobierno de algo así como lo que hubo en aquel tiempo, en el que Mirna, por ejemplo, era la ministra de Planificación y era la coordinadora de todo el equipo económico? ¿Tú verías algo así en esta administración? Bueno, ese es un buen ejemplo el que has puesto, Luis. Mirna Líbano reunía características interesantes desde transparencia en todos sus cargos, conocimientos académicos, experiencia, ¿ya? Liderazgo para manejar un equipo y visión, porque puede ser un funcionario con mucha academia y con mucha experiencia y mucho liderazgo inclusive, pero si no tienes visión hacia dónde quieres llevar esa área particular que el presidente te ha encomendado y que debe estar en ruta con la visión del presidente por tipo de sistema presidencialista que tenemos, entonces vas al fracaso. Yo me limitaría a decir algunas cosas en materia del gabinete. Primero, los ministros tienen que estar claros que el país ha avanzado en varios aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con el combate a la corrupción y el acceso a la información pública. Esto significa que antes, en las administraciones de Arena y un poco en la administración del presidente Funes, los ministros no tenían esa presión de estar observados directamente por la sociedad civil y además de estar observados, de poder ser objeto de una solicitud de acceso a la información pública para que el ministro entregue toda la información de por qué le dio a determinada empresa un contrato y por qué no se la dio a otra, so pena que lo multen. Vimos al ministro último de Economía del presidente Funes que lo multaron con más de $6,000 por no dar información de la empresa de Alba Petróleos que la Dirección de Hidrocarburos tenía la obligación de entregar. Entonces, esa es una primera condición antes de hablar del gabinete a la que se van a enfrentar todos los funcionarios. Deben saber que están siendo observados,
y que el día de mañana les pueden pedir toda la información que sustente una decisión que han tomado. Y eso lo digo porque entonces limita y de alguna manera perfila el estado en el que se va a actuar y el espacio en el que va a actuar cada ministro. Debe hacerlo con transparencia y con mucha honestidad y responsabilidad. Lo segundo, Luis, es que podrá no tener mucha academia uno de los ministros que hayan sido nombrados, pero la idea fundamental es que se sepan rodear de la gente idónea. Si los ministros que ha nombrado el presidente Sánchez Serén y el mismo presidente tienen la apertura de permitirle al sector empresarial, a organizaciones de la sociedad civil especializadas en determinados temas, a que le pueda aportar técnicos, no para que estén o ocupen un cargo permanente en el Ejecutivo, sino para llevarles consultores de primer nivel internacionales o nacionales que trabajan en centros de pensamiento, gremiales empresariales, sociedades que impulsan, o asociaciones que impulsan la reforma política. También tendrá una ventaja cada ministro y cada secretario que podrá contar con esta gente. Pero si se cierran y no generan meritocracia, ni escuchan a los que saben, entonces los problemas, como ya los comentaba y los mencionaba el ingeniero Villacorta, son tan grandes que, bueno, hay enormes posibilidades que colapsen, ¿verdad? Y lo tercero, Luis, es que ya algunos funcionarios vienen de la administración del presidente Funes, los retoma el presidente Sánchez Serén y conocemos las labores de algunos, ¿verdad? Caso del Ministerio de Obras Públicas, que se reengancha en esta administración y que si continúa con varias de las características que aplicó en la primera administración, digamos que podríamos tener ahí un ministro muy bueno. Ojalá este ministro pudiera también encargarse de supervisar la inversión pública total del Estado, una especie de oficina de inversión pública que supervisara la concesión del Puerto de la Unión, la construcción del Chaparral, la modernización del aeropuerto, además de lo que le compete al Ministerio de Obras Públicas. Sé que el Puerto de la Unión le compete a CEPA, que el Chaparral le compete a CEL, pero si hubiese un ministro que de alguna manera estuviera empujando y contándole las costillas a los otros de cómo va el avance en esta infraestructura estratégica que durante la administración del presidente Funes se retrasó muchísimo o no avanzó en nada, entonces creo que podría haber ahí alguna situación importante. El último comentario es que hay otros ministros que ocuparon diferentes carteras que ahora los están mandando a otras, caso del ministro de Seguridad que se va a la superintendencia del sistema financiero, en la que, bueno, la expectativa es que se haga una función transparente de cara al público, ¿verdad? Y que sobre todo, insisto, se hagan acompañar de personas que complementen sus conocimientos en esas áreas. Por lo demás, la apertura que el presidente Sánchez Serén le invite a tener a cada uno de esos ministros con distintos sectores, yo quiero hablar principalmente por el empresarial, es importantísimo porque en la medida en que podamos hacer sinergias, trabajar juntos, que se escuchen las ideas y que se le permita a técnicos de nuestras instituciones dar consejos e inclusive trabajar junto con los ministros, sería importante principalmente para la gente, porque si el país crece económicamente, la gente se beneficia porque sale de la pobreza y consigue empleo, ¿verdad? Jorge, usted conoce a bastantes de los funcionarios nuevos, diríamos, porque hay algunos que tienen un perfil muy bajo, que nunca la gente en general los hemos conocido, pues, ¿verdad? Pero usted los conoce de los tiempos de antes. Y le dejo esa pregunta por un lado. Y por el otro es también ese trabajo en equipo. ¿Usted visualiza ese trabajo en equipo o visualiza una comisión política diciéndole a los ministros qué hacer? ¿O es los ministros integrados en diferentes comités, como el económico, como el social, como el político, de seguridad, los que harían el trabajo? ¿Y qué capacidad podría haber de formar esos equipos de trabajo? Bien, yo creo que este gobierno es definitivamente de un partido político.
a diferencia del gobierno anterior, este está claro que es un gobierno del FMLN, sin duda. Y este es el primer gobierno real y de verdad del FMLN. ¿Quién preside? Un miembro, ex miembro histórico de la comandancia, uno de los 5 comandantes del FMLN, si alguien tiene alguna duda. Cuando uno revisa el gabinete, pues está tanto en los temas claves estratégicos como seguridad, como economía, en este caso con la visión que a mí me parece que se está planteando, pues con un cuadro acostumbrado a dirigir, con liderazgo, como es Roberto Lorenzana, y de absoluta confianza del partido y miembro importantísimo del partido, con una enorme experiencia política adquirida en la Asamblea Legislativa, y bueno, yo con lo que he escuchado y con su conducta en sus relaciones con el sector privado, etcétera, una persona que corresponde con esta visión que estamos señalando de necesidad, de diálogo, de conversación de inmediato, pero que no se quede en el simple diálogo, sino que llegue a compromisos y por consiguiente los compromisos a realizaciones, a hechos en el que yo pueda decir, hombre, yo opiné tal cosa, se consideró que valía la pena y miren, se está implementando. De esa manera es que se gana la confianza. Yo tengo la impresión que como este es el primer gobierno, y cuando uno hace política, no quiere quedarse solo con una verde. Entonces yo estoy convencido que al FMLN le va a interesar volver a ganar la presidencia. Y eso pasa entonces por una serie de acciones de conducta de gobernabilidad, pero también de gobernanza, es decir, de capacidad de administrar el Estado, de ser eficaz, de ser eficiente. Y la eficiencia ahora, tal como dijo Luis Mario, pasa por la transparencia. No hay duda que hemos avanzado en una serie de institucionalidades desde el punto de vista formal que ahora la sociedad va a demandar cada vez más por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, una mayor demanda del cumplimiento de esa institucionalidad. Hoy abre uno un periódico y encuentra cuáles cosas son los que determinado presidente o funcionario dijo que no tenía acceso a la información. La ciudadanía ve eso y dice, ¿a cuenta de qué no se va a conocer un gasto en una cosa que es plata nuestra, pues, y no son gastos personales? Digo esto porque yo sí creo de que la experiencia anterior, creo que le permite al FMLN, que quiere perspectiva, que tiene plan de largo plazo, estoy de acuerdo no con él, lo va a modificar o no, eso es otra cosa, pero es un partido con visión de largo plazo. Y es un partido donde para ellos el partido es determinante, es lo estratégico, y por consiguiente el continuar en el gobierno es clave para su visión, esa estratégica, histórica, de largo plazo. Creo entonces que van a preocuparse precisamente por lo que estamos hablando. Creo que es evidente de que si no tienen una cabeza que simplemente en buena parte le va a tocar a eso al secretario técnico para recuperar esa visión de una especie de superministro que coordina, que es el director de la orquesta y sabe que allá están tocando los violines y que aquí están las violas y que en qué momento deben de sonar y no que cada uno agarre por su cuenta a tocar lo que le da la gana. Yo creo que eso es evidente por necesidad. Cada vez más es un problema de necesidades. Y luego también, no hay ninguna duda que al interior del FMLN, con las relaciones, con las experiencias de empresas como Alba Petróleos, creo que ha ido caminando a un pragmatismo, a una realidad de que no es posible avanzar ni salir de esta crisis sin el sector privado. Que quien tiene que hacer las grandes inversiones y la gran generación de empleo es el sector privado, y Óscar Ortiz ha sido transparente y claro y genial en esa actitud. Yo espero que estos planteamientos que hace Óscar, ahora que va a ser vicepresidente,
hombre, se mantenga esa visión que nos vendieron en la campaña de Salvador y Óscar. Entonces, porque alguien me decía, mira, el problema de la experiencia es que cuando le ponen una banda aquí a un ser humano, se transforma. Decía, yo espero que no, que si nos vendieron Salvador y Óscar, que es mejor visión de equipo, hombre, eso se traduzca evidentemente en equipo y en liderazgo para el tema de gobernanza. Y creo que la gobernabilidad va a estar relacionada con eso. Una gobernabilidad democrática pasa por respeto a las instituciones, sí, pero satisfacción y transparencia de gobernar y satisfacción de las principales necesidades de la población. Y creo que aquí alguien me dijo, Jorge, pero ¿vos crees que has tocado, que este país ya tocó fondo? Pues sí, hombre, sí, a mí me parece que sí. Ah, bueno, entonces no hay problema. Y aquí en adelante todo es para arriba. ¿Ves? Así muy optimismo social cristiano. ¿ves? Pero bueno, yo espero que esa actitud sea tomada ahora y creo que no les va a quedar espacio. Si no, el frente que se olvide, ¿verdad? Que no va a continuar nunca y hasta aquí llegaría, y espero que no sea así. Y pasaría de la y creo que es por beneficio de todos. El éxito de este gobierno al final beneficia a mi familia, a mis nietos, ¿ves? Y a los suyos y a los demás. Entonces, estamos en el mismo barco. Bueno, vamos a un corte comercial y a la vuelta redondeamos un poco las ideas para ya ir viendo esa visión de futuro del país. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. Vamos llegando al final del programa. Estamos hablando sobre el nuevo gobierno, sobre los retos, sobre las personas que van. Y decíamos, Luis Mario, que hay, diría, dos cosas. Uno es cómo vamos a lograr esos acuerdos nacionales que tanto requiere el país, tanto a nivel fiscal, pongámosle, o económico, cómo hacemos para que crezca la economía, cómo hacemos para resolver los problemas de seguridad, cómo llegamos a un acuerdo en ese tema. Luego podemos ver el tema de educación y salud y otros temas, ¿verdad? Pero estos dos fundamentales, la parte económica y la parte fiscal, ahí la parte de seguridad. Y luego las personas, ¿verdad? Porque se ven ciertas cuotas de poder internamente dentro del FMLN con el Partido Comunista y las FPL, pero también se ven vestigios del saquismo, llamémosle así, y por el otro lado también se ve de otros grupos de poder que han logrado quedar como la parte de Funes, ¿verdad? En diferentes ministerios muy importantes con ministros que estuvieron en su administración. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lograr esa visión de largo plazo y para llegar a esos acuerdos? ¿Y qué pasaría en la medida que estos ministros pues, puedan producir los resultados o no, ¿verdad? Bueno, mucho diálogo y principalmente mucho diálogo entre los que son capaces de tomar decisión, Luis. Ya nos mencionaba el ingeniero Villacorta cómo este es el primer gobierno puro del FMLN. Y también Roberto Lorenzana lo señalaba en un medio diciendo que ahora se va a negociar y se van a sentar con el verdadero poder del FMLN. Y esto, si lo tomamos de manera pragmática y en términos positivos, pues es bueno, porque, a ver, el presidente Sánchez Serén no le tiene que andar comprobando a su base, a su militancia, a la cúpula del partido, que es un puro del FMLN y que va a ser fiel al FMLN. Es un líder histórico, como ya lo mencionó don Jorge, y en consecuencia, él puede sentarse con quien quiera
sin que los otros duden que por haberse sentado con la ANEP o por haberse sentado con la Cámara de Comercio o con X organización, está traicionando los principios del Frente. En ese sentido, y yo retomo lo que un académico nos decía hace poco en una reunión, esa es una ventaja que se debe aprovechar, ventaja en el buen sentido de la palabra, porque entonces no tendrá ningún amarre ahí el presidente Sánchez Serén en sentarse y en lograr acuerdos pragmáticos, ¿no? Lo siguiente es que esa oportunidad de estar conversando los poderes reales del país debería aprovecharse para llegar a acuerdos, de fondo, a los grandes acuerdos nacionales, no a las situaciones que probablemente van a derivar de estos grandes acuerdos. Pongamos como ejemplo el mexicano, donde el presidente mexicano quiere hacer las grandes reformas, energética, laboral, reforma política. A eso le debería apostar el gobierno. Yo no estoy seguro si en su primer año, porque viene elección legislativa y ahí podemos tener un comportamiento que probablemente no sea el comportamiento real que va a tener el FMLN en su gobierno, porque querrá ganar votos para la Asamblea Legislativa. Lo segundo es que ojalá esos acuerdos no estén sobre la base de modelos extranjeros. Señaló, no recuerdo quién de los funcionarios, no, creo que fue don Jato Asbun, que un modelo posible a imitar es el nicaragüense, donde imitando a Somoza, Ortega le dijo a los empresarios, ustedes hagan plata que yo me encargo de la política. Y bueno, en Nicaragua se ha hecho así prácticamente, pero la factura que se ha debido pagar es la concentración de poder político en manos de Daniel Ortega, la total implosión de las instituciones que han sido tomadas y bueno, también la represión hacia sus críticos. Es muy autoritario en lo político el gobierno nicaragüense y eso, si ese modelo es el que se quiere imitar, obvio que no cabe en El Salvador. Si se quiere imitar exclusivamente la parte económica, que estoy seguro que es a lo que se refería don Jato, pues es interesante porque Ortega ha entendido que el crecimiento económico importa, ¿ya? Y lo último que es importante en el área de seguridad, que es probablemente el tema que a todos nos une, lo fiscal de alguna manera nos separa hacia dónde le apostamos y a qué tipo de inversiones también, inclusive la reforma política nos puede separar, pero en seguridad estoy seguro que todos los que estemos en un salón, independientemente de nuestra ideología, coincidimos que se debe resolver. Entonces, en el tema de seguridad es importante que se identifiquen instrumentos jurídicos que al igual que en el pasado lograron resolver problemas como el de los secuestros, donde 2 reformas, ya lo hemos dicho públicamente, contribuyeron a resolver el problema de secuestros, que tenga el liderazgo el nuevo ministro de coordinarse con la Fiscalía, con la Policía, que no tema sentarse con el sector empresarial ni crea que está entregando sus principios ideológicos si se sienta con el sector empresarial. Así se sentaron en las administraciones anteriores y hubo muy buena disposición del sector empresarial tanto para ayudar económicamente como de manera estratégica para resolver los problemas. Entonces, eso es fundamental. Y tercero, que se retome muchos de los diagnósticos que ya se tienen, Luis. Hay ya muchas ideas muy buenas que se han discutido por distintos sectores y no se han implementado. Bueno, Benito Lara, si no me equivoco, estuvo en una comisión que el expresidente Saca constituyó, que fue presidida por el rector de una universidad en El Salvador y que dio como resultado un plan de seguridad muy bueno que no se implementó para nada. Así que por ahí deberían ir un poco las líneas para el próximo quinquenio, Luis. ¿Usted ve, Jorge, la integración de un equipo de seguridad, en particular con Munguía Payés, por ejemplo, que puede tener ideas muy diferentes que un Benito Lara, o con un señor Lizama, por ejemplo, en la OIE, etcétera? O sea, ¿cómo ve usted ese equipo de seguridad en particular? Yo lo que decía hace unos minutos era, mire, el tema de seguridad es complejo y demanda, insisto, el liderazgo o del presidente o del vicepresidente de la República que garantice que son equipo y que funcionan como equipo. Pero hay otro elemento también,
el ejemplo de Nicaragua en este tema es interesante. La inteligencia de la policía, que es eficientísima esa inteligencia, para Nicaragua proviene de la comunidad organizada. Es decir, la solución o enfrentar la solución para mí tiene que ver con el equipo del gobierno presidido con ese liderazgo que transmite a la sociedad decisión real de enfrentar esta situación y decisiones políticas. Eso pasa entonces por incorporar a esto a la autoridad local. Pero eso entonces implica que el presidente de la República o el vicepresidente con este equipo tiene en cuenta que está el tema en casi todos los municipios del país. Claro, en unos es más incidente, en otros no, pero entonces tiene que ser con todos los alcaldes, sin esas diferencias de que porque sos de un partido o sos del otro, a pesar de que estés en campaña, hermano. Pero tiene que ser con la autoridad local. Y con la autoridad local tiene que entenderse con ese pequeño, mediano empresario y obviamente con la comunidad organizada. Debe estimularse la comunidad organizada que contribuye a su autodefensa. Pero eso demanda presencia de Estado. Es decir, no solo es la acción punitiva de que la policía o las Fuerzas Armadas contribuya siquiera a aislar a los grupos pandilleriles. Supóngase que eso sea efectivo y deba de hacerse. Sí, pero eso no se puede quedar ahí. Eso debe ir acompañado de salud, de educación, de medio ambiente, de cultura. Es decir, el Estado es el que pasa a recuperar el territorio. Sí, pero lo recupera junto con la población organizada y la autoridad local. No es una recuperación del territorio desde el punto de vista estrictamente militar. Es mucho más que eso. Yo creo que por ahí pudiera enfrentarse a esta situación, pero usted tiene que tener garantía entonces que tiene una Policía Nacional Civil que le da confianza a la ciudadanía. Eso pasa por depuración, sí, pero también por capacitación, por recursos, por una visión de la relación con la comunidad y también con situaciones de disciplina. ¿Verdad? No podemos seguir, desgraciadamente yo fui de los que más en la asamblea promoví la necesidad de la policía civil y de esa presencia de que el policía se va a su casa, etc. Desgraciadamente estamos en una situación que en aquellos tiempos cuando diseñamos eso no imaginamos a dónde íbamos a llegar. Ahora cada vez más debe haber una policía profesional, sí, pero que le dé confianza a la gente. Y no hay ninguna duda que las Fuerzas Armadas deben de contribuir a esto. Ahí hay experiencias en otros países del uso incluso de las instalaciones militares para resolver problemas carcelarios. Debe de modernizarse eso del sistema de las cárceles. Si no, entonces, equipo creo que sí, pero sin liderazgo definitivamente no funcionaría. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que lo que me queda bien claro, lo que ustedes expresan es que viene un nuevo periodo en el que hay esperanza, hay posibilidades, hay oportunidades grandes, hay un equipo de trabajo que ya fue nombrado. Esperemos que lo puedan complementar con elementos como el que usted dice, un liderazgo tal vez del vicepresidente en la parte de seguridad, y ojalá que se prioricen los acuerdos. Se necesita acuerdos en esta sociedad. Y entonces mañana comenzamos dos cosas. Uno, una nueva administración tratando de enfrentar todo esto, y dos, una nueva campaña política. Y esa nueva campaña política va a poner ciertas limitaciones a lo que se puede lograr, pero ojalá que esto no detenga el proceso al que deberíamos de entrar de grandes acuerdos nacionales que tal vez se van a poder firmar hasta después de la campaña política, ojalá que antes. Pero si no es así, por lo menos que se pueda avanzar en ese camino y que esta administración pues, pueda sentarse de una manera adecuada. Así que muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.